Considerando que los derechos humanos forman parte del bienestar social, todas y todos debemos conocer para exigirlos. Derechos a Boca, un segmento para informar y socializar nuestros derechos. Los derechos en boca de todos. Hola amigos, bienvenidos a Derechos a Boca, su segmento internacional de comunicación sobre derechos humanos. Yo soy Cristian Báez Valverde y esta ocasión vamos a hablar sobre los derechos laborales con un especialista que conoce sobre la materia. Grabamos y transmitimos desde UAB Radio, la radio de la Universidad Autónoma de Barcelona, y nos escuchan en el 100.3 FM, aquí en el Sardanyola del Vallès, en el Vallès. También nos retransmite en señal diferida Radio Universitaria de la UCE en Ecuador y UTPL Radio, la radio de la Universidad Técnica Particular de Loja. Agradecemos a otros medios y canales que comparten esta señal con el mundo. A tots, moltes gràcies i benvinguts a Drets a Boca. Comencem! Ya hemos hecho la conexión internacional con el abogado Gabriel Recalde en la ciudad de Ambato. A Gabriel lo conozco del espacio laboral cuando trabajábamos en la Secretaría Nacional del Migrante. Es el director ejecutivo del Centro de Estudios de la Política Laboral, CESPLA, secretario relator de la Comisión Especializada y Permanente de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social en la Asamblea Nacional del Ecuador, académico e investigador con aportes sociales. Bienvenido, Gabriel. Qué gusto volver a conectar después de mucho tiempo contigo y en estos espacios de investigación y de desarrollo. La pregunta de entrada, ¿las personas hoy más que nunca viven vulneraciones a sus derechos laborales o globalmente hay adelantos en esta materia? Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias, un saludo a todos tus radioescuchas de Iberoamérica, ¿no? De España y de otros países también que tiene cobertura tu transmisión. Dios los bendiga. Sí hay una vulneración, no solamente una amenaza, sino una constante vulneración de derechos, sobre todo en nuestra región, ¿no? Respecto a los acontecimientos que han sucedido en el mundo a partir del año 2020, pero tomando las palabras de la directora de CEPAL, estos recrudecimientos de la amenaza a los derechos laborales, lo que se han visto desnudos, se han visto patentes con el COVID, es decir, se han develado mucho más crueles, y aquellos que pensábamos que
no sucedían, pues suceden hoy. Entre esos, el tema de la amenaza al trabajo digno en sus diversas versiones, ¿no? Por un lado, el tema del trabajo a la mujer, la falta de acceso a la previsión de la seguridad social, la legalización de la contratación laboral, la falta de garantías para la negociación colectiva, de una contratación colectiva, a la libre asociación y a los reclamos respecto a las remuneraciones de la jornada de trabajo, que en gran parte de nuestros países se han visto disminuidas por la crisis de los empleadores también, pero en gran medida también ha estado marcada por la terminación de la relación laboral, con un crecimiento del tema del trabajo informal y con condiciones todavía mucho más precarias. Y uno de los sectores que también más se ha afectado es el cuentapropismo, es decir, el trabajo autónomo, lo cual ha ahondado la crisis que tiene en la región el trabajo informal. Sin embargo, claro, obviamente, si es que podemos contrastar de que si ha existido algún avance de derechos, ha estado truncado ese avance por algunos países, tal vez como Uruguay, como Chile o como otros países que han tratado de hacer avances de cumplimientos de acuerdos internacionales, de las normativas que han querido ampliar derechos, han sido opacados por la crisis del 2020. Sí, efectivamente estás considerando los efectos de la pandemia por la COVID-19, que es un agente que no se puede controlar y que se están controlando a través de los gobiernos, pero independientemente de ello, ya nos decías que en nuestra región, y vamos a nuestra región que es Iberoamérica, ¿cuáles son? Concentrémonos particularmente en América Latina, donde tú tienes mayor experiencia. ¿Cuáles de estos países americanos están intentando proteger los derechos laborales? Ya por ahí nos mencionabas, pero por ejemplo, con un Chile muy discutido, con un Uruguay que tiene una población pequeña que es más fácil de controlar, cuéntanos, ¿cuáles han sido esos avances concretamente? ¿Qué derechos laborales han avanzado? Bueno, nuestros avances han estado marcados por el último convenio, el 190, sobre el tema del acoso laboral y discriminación, que dicho sea de paso fue notificado por el Estado uruguayo y que han tratado de poner en cumplimiento el tema de la no discriminación, del acoso laboral en la normativa. Entre esos países también se encuentra Ecuador, que hace pocas semanas acaba de ratificar el convenio 190 también. Entonces se ha convertido en uno de los países también vanguardia en ratificar este convenio, a pesar de que el Ecuador ya tenía en la Ley de Justicia Laboral la inclusión del tema del acoso laboral, y entonces Ecuador se convierte, ¿no? Tradicionalmente el Ecuador también ha sido un país que siempre ha ratificado convenios internacionales, entre estos Cuéntanos qué dice este convenio 190, ¿a qué se refiere exactamente, así de una manera breve? Bueno, este convenio lo que hace es definir específicamente el tema del acoso laboral, del bullying laboral, adoptado por la última conferencia de OIT, y que lo que hace referencia es a eliminar prácticas que tienen por objeto acosar, a minimizar, menoscabar los derechos y discriminar de manera directa por parte del empleador, de los compañeros, el acceso al trabajo o la ejecución del mismo por acciones que son subjetivas, ¿sí? Ya sea de carácter personal o de carácter que tiene por objeto menoscabar, como señaló, acciones relacionadas a la ejecución del trabajo, o porque ciertas circunstancias individuales del trabajador, ya sea por su raza, ya sea por su condición económica, por su grupo etario, en vez de decir raza, por su grupo etario, por su edad, por su condición económica o por su relación con los compañeros o el jefe inmediato, son menoscabados o ponen en práctica acciones o actividades laborales que lo que pretenden es desincentivar la actividad laboral sin ningún motivo objetivo. Entonces,
estas prácticas que en el acoso estaban más bien englobadas en la discriminación, hoy son más específicas con estas definiciones, las cuales Ecuador ya las incluyó con una ley. Ya hubo avances sobre este aspecto en la ley de justicia laboral y después hubo ya avances en la ley de prevención contra el acoso laboral, que está en el régimen público y el régimen privado, y de esa forma nos igualamos a países como por ejemplo Colombia, Perú, Chile, que había mencionado hace un momento, que sí coincido contigo, a pesar de tener avances en el plano normativo, la ejecución de los derechos en Chile suele ser también contradictorio en la práctica. Y eso es lo que sucede en la mayoría de los países americanos. Ahí quiero preguntarte, Gabriel, concretamente, ¿cuáles son los derechos laborales más vulnerados o que debemos proteger a capa y espada? A razones de la COVID, pero previamente antes de la COVID, a pretexto de una agudización económica, problemas de liquidez, etcétera. En Ecuador, por ejemplo, hay muchas demandas en materia laboral con patronos y empleados. Por ejemplo, te estoy diciendo, la obligación a la renuncia, y el otro es el despido intempestivo. Pero estos son solamente algunas de las experiencias. Tú dinos, ¿cuáles son estos derechos laborales que debemos proteger a capa y espada? Bueno, sí, has señalado uno que es importante, que está relacionado con la contratación, ¿no? Es decir, hay amenazas sobre la contratación y sobre la seguridad de la vigencia plena de un contrato individual. Otro es el tema de la negociación colectiva y la libertad sindical, dos convenios que están en el marco del 87 y el 98 de la OIT, que han sido ratificados por casi la mayoría de los países hispanoamericanos y que no se han cumplido y que se han recrudecido, como bien señalas, a propósito de la crisis del 2020. Entonces, la seguridad social, la previsión de la seguridad social, la eliminación de prácticas nocivas sobre la discriminación a propósito del tema del acoso, el tema del acceso a poder tener un seguro de desempleo. Ayer teníamos una reunión con OIT y con organismos internacionales respecto a la vigencia del seguro de desempleo y que se cumplan, por ejemplo, los estándares que señala el convenio 102 para que el número de días del acceso al seguro de desempleo no sea 60, 45, un mes o 90 días, sino sean 7 días. Por ejemplo, esa parte de los convenios, ese capítulo del convenio 102, no por muchos países de América Latina han sido cumplidos. Por ejemplo, por Argentina sí se cumple ese estándar, pero por otros países no, como ejemplo señalo. Y hoy en día se hace patente el tema del seguro de desempleo, pero no como una práctica que pudiéramos decir, o no como un instrumento que pudiera ser solamente una salida temporal a los problemas laborales, sino que forme parte de una política pública para que pueda estar integrado por capacitación, políticas de inserción laboral, de nuevas dinámicas laborales que hoy están muy importantes para dinamizar el empleo y proteger los derechos laborales. Es decir, es necesario combinar de manera adecuada los derechos laborales con oportunidades de ampliación de oportunidades de empleo. Así es. ¿Qué puede hacer un individuo que es vulnerado en sus derechos concretamente? ¿Y a quién acudir o cómo reparar inmediatamente ese daño, no? ¿Qué debo hacer? Hay un despido intempestivo o no me permiten la libre asociación que es sindical. ¿A dónde acudir? ¿Qué debo hacer yo como individuo? Sí, antes, para responder esta pregunta, sí quisiera poner en contexto el hecho de que en la región es muy difícil encontrar la contratación, la estabilidad de inspectores del trabajo, desde el cumplimiento del convenio de inspección, que es un convenio de gobernanza, ¿no? ¿Por qué señalo esto? Porque los inspectores del trabajo normalmente no tienen lamentablemente un contrato de trabajo seguro.
y eso es un problema a la hora del control. Dado ese contexto que es muy importante, lo que pueden hacer las personas, y de hecho lo están haciendo, es acudir a la instancia administrativa, que es el mismo Estado, ya sea las carteras de Estado que están relacionadas al tema trabajo o al tema de la protección previsional o de seguro social. A esas dos instancias administrativas deben acudir, porque las dos están relacionadas. Es decir, la contratación laboral más la previsión de la seguridad social tienen que ser controladas, ¿no? Hay muchos casos en nuestros países de que no se están cumpliendo y por ende la gente no está accediendo al seguro de desempleo, al seguro de paro y a otras previsiones. Y por último, si es que esos mecanismos no son los idóneos, lo cual es una dificultad muy fuerte, acudir a las vías jurisdiccionales. Y que en la región están abarrotadas de usuarios, de trabajadores que están reclamando por medio de demandas el cumplimiento de las indemnizaciones, lo cual va a tardar algunos años en que se restablezcan, ya que en muchos de los casos algunos de los empleadores han vulnerado las reglas para no dar un fiel cumplimiento de la normativa. Entonces, en ese sentido, ahí se exhorta a los estados a que creen mecanismos para fortalecer la función judicial, darle mayores jueces, mayores operadores de justicia que puedan dar cuenta de esta problemática. Muchas gracias, Gabriel. Así hemos entendido. Entonces tenemos que acudir al Ministerio de lo Laboral, Ministerio del Trabajo y también a el Instituto de Seguridad Social, que es quien velará por esos intereses y más adelante escalar a una instancia judicial, Defensoría del Pueblo o otras unidades judiciales en el país. Ahora que estamos en esta era digital, los derechos laborales un poco se ven modificados y la legislación europea está tratando de regularles, también los países europeos. ¿Cómo vamos en América? Esta era digital habla de derechos laborales dentro de casa, en los cuales nos vamos a insertar y el mundo está aquí. ¿Cómo van esos adelantos? Bastante incipientes todavía, porque a pesar de que nuestros vecinos, por ejemplo, han tenido y tienen regulaciones de teletrabajo y de otros mecanismos de relación entre el trabajador y el empleador, aun cuando ya existen esas normativas, como señalo, se hace difícil por el acceso al Internet. Entonces, hoy es complejo que los trabajadores puedan tener un acceso muy patente al Internet y el Estado ahí tiene que dar las coberturas necesarias. Los empleadores también, porque los costos que implican las conexiones al Internet, la utilización de computadoras y etcétera, deberían o deben ser asumidos de manera compartida, o si no total, celular, etcétera, una serie de factores, ¿no es cierto?, para enlazar las comunicaciones y realizar el trabajo como tal por el parte del empleador, porque son costos que al trabajador que ya fue reducido su salario también tiene que asumirlos, que tal vez no los ve directamente en su perjuicio económico, pero subyacen en los costos que forman parte del hogar y que ahora minan la remuneración en conjunto con la reducción de la jornada y la remuneración. Entonces ese es un elemento muy importante, y tanto en el sector público tanto en el sector privado como en el sector público, porque esos costos no hay que olvidar que la reducción de los salarios se ha dado en los dos sectores. Así es. Entonces sí es necesario que adicionar a ampliar el tema del Internet, es necesario subsidiar o ver mecanismos de financiamiento de los costos de la tecnología en la relación laboral. Gabriel, te damos muchas gracias por participar en este programa, y más adelante que hablaremos sobre profundización de derechos laborales en la nueva era, también te estaremos consultando. Por ahora, agradecerte mucho en participar en este programa y otra vez estar en contactos. Muchas gracias. No, yo quiero agradecerte mucho por la preocupación que tienes de este tema tan importante, que va a convertirse si ya era importante en otros tiempos, hoy es más vigente que nunca, y esperamos pues ser un aporte para la sociedad.
El tiempo, amigos, siempre nos queda corto. Agradecemos a Gabriel Recalde, él es especialista en Derecho Laboral, por esta conexión. Y inmediatamente también agradecemos al Campus Media de la UAB por las facilidades para la producción y transmisión de este segmento internacional de radio. Recuerda que puedes repetir este programa cuantas veces quieras a través de www.campusmedia.uab.cat. También puedes encontrarnos en Twitter, Facebook e Instagram o YouTube como Cristian Báez Valverde. Digitas en el buscador de YouTube Derechos a Boca y aparecen todos los programas que hemos producido y en los cuales hemos trabajado. Si este programa nutre tu conocimiento y contribuye a tu formación, no dejes de compartirlo con todos tus contactos. Yo soy Cristian Báez Valverde y esto ha sido Derechos a Boca. Hasta una próxima oportunidad.